vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Unidos al rezar, unidos en una canción, vivimos nuestra fe con la ayuda del Señor. Entonces, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hoy día, hijos míos, un día de alegría, pues, porque se van a casarse con los hermanos don Hernán Serrano Peñalosa con Elba Matamoros Contreras, acompañados de sus padrinos, don Leónidas Cuba Benito y su esposa Juliana Huaranja de la Cruz, acompañados sus papás, amigos, familiares, primos, todos que están ustedes aquí con un día de alegría. A ver, empezamos, hijos, todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todos, hijos, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Cantamos. Dios apoy coco yapa yaguay coyapanchik. Dios apoy coco yapa yaguay con Cristo coyapa yaguay con Cristo coyapa yaguay con Dios apoy coco yapa yaguay con Dios apoy coco yapa yaguay con
Oh Dios, que has consagrado la alianza de bodas por sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, hijos. ¿Tienen espacio, Pai? Para escuchar la palabra de Dios. Al final dijo, ¿no? Antes para escuchamos la lectura. Lectura del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos ponernos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor, pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara a su vez dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo repetimos diciendo: hijos todos, dichosos los que temen al Señor. Todos, hijos, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Será dichoso, te irá bien. Todos repetimos, hijos, dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Todos digamos: dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todo el día de tu vida. Todos, dichosos los que temen al Señor. Cantamos, hijos, aleluya. 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 Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor en nosotros llega a su plenitud. Todos, hijos, aleluya, aleluya, aleluya. Nos ponemos de pie, hijos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Todos digamos: gloria a ti, Señor. Nos persignamos, hijos, una cruz en la frente, otra cruz en la boca, otra cruz en el pecho. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Todos decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos en unos momentos. Don Hernán y Elba, ustedes hoy día ante Dios, ante la iglesia, hijo, van a recibir el sacramento de matrimonio, hijos, ¿ya? Acompañados de los padrinos, don Leónidas y mamita Juliana. Una pequeña reflexión, hijos, una pequeña reflexión sobre las lecturas que hemos leído, hijos. Hemos leído el libro de Tobías, acuérdense de Tobías, ¿ya? Tobías, capítulos 8, 5 hasta 10. Luego, hijos, hemos proclamado el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 12. ¿Qué nos habla, hijos, en esta lectura, hijo? Primero, hijo, en Tobías nos habla, hijos, que Tobías y Sara se habían casado. Y dice muy bonito, hijos, muy bonito, dice aquí: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Yo en santo kuna payaptanme mana hukyawa kuna chikchu chay mana iñi kuna pagano kuna jinaja mana Dios rece kuna jinaja nespas paikuna o panikuna. Ellos, hijos, los dos juntos se pusieron a orar. Israelitos, hijos, a rezar. Dice, pidieron a Dios su protección con fervor. Importante, hijos, don Hernán, Melba, eso es lo que están haciendo ustedes, hijos. Ustedes han conocido, hijos, se han enamorado, hijos, y han dicho: nosotros, hijos, vamos a recibir el sacramento de Dios. ¿Para qué? Para ser buenos esposos, buenas esposas. Eso es lo que han dicho ustedes, hijos. Ustedes, papá, mamá, han acompañado en esa decisión. Lo hacen muy bien, hijos. Ante Dios es muy bueno, hijos, lo que están haciendo ustedes, hijos, ¿ya? Les felicito. Y don Hernán, mamá Elba, sobre todo, hijo, como Tobías y Sara, ustedes, hijo, no abandonen la oración. La oración, hijos. La oración, papá, mamá, es muy fundamental e importante en nuestra vida de cristiano. Yo, mamá y papá, hermana, rezamos para. Si no pedimos a Dios, hijos, no podemos, hijos, vivir causan chimana alintacho. Si rezamos, hijos, vivimos bien. Y este matrimonio, hijos, este amor, hijos, comienza aquí. Amar a Dios entre ustedes, hijos. Pero ese amor, hijos, ese amor va a terminar, hijos, en el cielo. En el cielo. En el cielo, hijo, unión con Dios, con Jesús, es una alegría para siempre, hijos. Y por eso ustedes, hijos, nuestra meta es llegar a la gloria al cielo. Para eso, ustedes, hijos, no abandonen
la oración. La oración. Hay un santo que dice, hijos, acuérdense, hijo, San Alfonso María de Ligorio. Dice él así: el que reza se salva, el que no reza se condena. Dice en quechua: Pim reza conmi, salva conja. Pim mana reza conja, condena conja. Ni San Alfonso María de Ligorio, un santo francés. Oración, hijos. Jampas, hijos, todos, mamá, papá, oración. Pedir a Dios. Pedir a Dios. Cada mañana, hijos, cuando se levanten de la cama para comer el desayuno, nuestro almuerzo, para dormir, hijos, a rezar. Cuando ustedes, papá, mamá, viajen con carro, mamá, y viajan, mamá, mampas, oración. Chakra, mamá y papá, ya van a la chakra, hijos, recen, hijos. Cualquier momento, hijo. ¿Dónde está Dios, hijos? A ver, Dios, mamá y papá, está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Dios está en todas partes. Dios es nuestro papá, Dios es nuestro Padre. Entonces, por eso ustedes, digo, siempre la oración. ¿Qué oración, hijos? Oraciones principales que hemos aprendido, hijo. Por la señal, el Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Después, papá, en la Biblia hay, papá, oraciones, los salmos. Es oraciones, papá, recen siempre, hijo, ¿ya? Así, ¿para qué, hijos? Para que vayamos al cielo. Y muy bonito termina, dice en esta lectura, hijos, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Iskainiko, causa saco, jauca cosista, hasta machiana y yucama, nispam nirjaco, Tobías de Sara. Así ustedes, hijo, también, Hernán Elba. Es el camino que tienen que seguir, hijos, ¿ya? Matrimonio, papá, mamá, es siempre hay problemas, sí. Pero, hijos míos, tiene que haber, hijo, el perdón, el respeto, escuchar mucho. Los varones, hijos míos, los varones, hay que escuchar bastante a las mujeres, escuchar. Por naturaleza, las mujeres hablan más que los hombres. Los hombres hablan menos, los varones hablan menos. Mujeres hablan más. Escucharle, hijos, escucharle. Comprensión, ayuda, perdón. En el matrimonio, problemas siempre habrá. Pero, hijos míos, no significa me separo. No, eso no, hijo. Por eso es importante, hijo, la oración, hijos, ¿ya? Muy bien, esa es más o menos, hijo, la reflexión del libro de Tobías. Ahora, hijo, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 9 al 12. ¿Qué nos habla, hijos, en este Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús, hijos? Nos habla, hijo, del amor. Muy bonito dice aquí, hijos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Imagina, papá y mi ñohanta cuyawan. Chayna ñoha pues hampunata kuyaykichi. Kuyaymi pitakyaychi. Permanezcan en mi amor. Importante, hijos míos, Dios nos ama, Dios nos quiere. Pero, hijos míos, nos pide que permanezcamos en su amor. Paida kuyaymi pitakyananchi. Como hijos, como hijas, ¿cómo permaneceremos en el amor de Jesús? Imagínate, mamá y papá, yo ganchi, taitanchi, Dios, papá, viene un taquiazonche, dice, o vamos a estar en su amor de Dios, dice, hijos, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, si yo
Kamachikos na isiningunata junta chinkichik, hinaspaga, kuyaynipi, takiankichikmi. Pero me dice mi amor, como yo les he guardado, Jesucristo, mamá, papá, es modelo, ejemplo. Él pone como ejemplo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuántos mandamientos, papá Hernán, mamá Elba, papá Leonidas? ¿Cuántos mandamientos, hijo, nos ha dejado Dios? Mamá, 10, muy bien. 10 mandamientos, mamá Juliana. 10 mandamientos nos ha dejado Dios, hijos. Papá y mamá yoganchi, taitanche Dios, mamá, saigoranchi, chunka mandamiento. Esos 10 mandamientos, hijos, solamente resumen en 2. Es que llaman tuco. Dios cuyay y runamasenchi cuyay. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahí no me termina, hijo. Chaita mamá y papá y hamkuna hijos, mamá Elba, Hernán, todos hijos, yo jampas, yo también. Eso, hijo, hay que luchar todos los días. Sanapuncha, Kaipancha con chicos, con la ayuda de Dios para cumplir su mandamiento. Repasamos, hijo, rapidito, a ver, hijos, los mandamientos. Es bueno recordar, hijos. Don Hernán, papá, el primer mandamiento, hijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento, hijo, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Taitanch, mamá y papá, primero Dios. Siempre mamá y papá son monchikminga. Nos vence, hijos, olvidamos a Dios, dedicamos, hijo, chakra, trabajo, tutapunchao. A veces mamá regar plantitas, está muy bien, pero a veces olvidamos de Dios, ni rezamos. Pasa esas cosas, hijos. Está muy bien, hijo, pero a veces olvidamos de Dios. Hay que hacer de todo, hijo, trabajar duro y parejo, pero sin olvidar a Dios. Eso ustedes, hijos, no olviden ya. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. En el primer mandamiento, hijos, les aconsejo, sino que les recuerdo, hijos, ¿qué cosa Dios nos prohíbe? Prohíbe, hijos, adivinación, brujería, hechicería, idolatría, ateísmo. Todo eso, hijo, prohíbe. Pero quizás, mamá, papá, ustedes pueden caer en esto, en la superstición. Papá Leonidas, ¿sabes qué es superstición? ¿Qué es superstición? ¿Sabes, papá? Superstición, papá, es, hijos, papá, mamá, es creer en algunas cositas. Dice, yo escuchaba cuando era niño, araña mamá y papá igual cama, alto manta, ¿qué dice? Para Cheyamón, araña mamá y se cuelga arriba, va a llover. Un día estaba viajando, dice, pasó un gatito por la carretera, quería matar al gatito, el chofer. Tranquilo, dije. No, es que hay que matar, es mal agüero, dice, mal agüero. Esas cosas se llaman superstición. Creer en eso, hijo, superstición. A veces, hijo, toco guajaro. Guayunga, pichi guayunga. A veces, mamá, papá, todo es chay con mamá y cree, se llama superstición. A veces, hijo, chofer canchi, Joaquín, chofer con la jawane, no sé. Y no estoy churan chay zapatochata o alcuro. A veces, hijos, algunos en las tiendas hay un osito, ¿cómo se llama? Se mueve su manita así. Ahora, ¿para qué pone? Iba para churan chay negociante. Si pone como adornito, no pasa nada.
Pero si yo chura mamá y chay con una intención, hay negocio en yoxenampa, manaya pasawanampa, nispa chura, y se llama superstición. A veces ponen espina en las puertas, agua, una botella de agua en la puerta. Ahora, ¿con qué intención pone esa persona? Se llama superstición, hijos. Papá, ¿te Dios, mamá y papá? Es Dios. Él nos cuida, hijos. A veces puede pasar. Después, mamá, puede pasar en brujería, hechicería. Puede pasar, hijos. A mí no se hace, hijos, ¿ya? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, mamá, hermano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. Aman Dios para Jasimanta, juran quicho. Esa palabra por Dios no se dice, hijos, ¿ya? Solamente cuando te nombra hijo autoridad, como alcalde, cuando te nombra hijo, hay un protocolo ante la Biblia, jura hijo. ¿Juras por esto, por esto, por esto? Sí, juro. Es un protocolo, hijos. Es distinto. Papa Leónidas, tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. Santificar las fiestas, hijos míos. En el Antiguo Testamento, papá, mamá, ¿qué día descansaban el pueblo hebreo? ¿Se acuerdan? Ima punchat mamá y punta Antiguo Testamento para mayro laguna samacok. Ima punchapita. Sábado punchao. El séptimo día. Nishka Biblia. Descansaban, dice, su animalito, su burrito, todo descansaban. Ahora, yo mamá y papá, en Nuevo Testamento, en Nueva Alianza, hijos, después de Jesucristo, descansamos, hijos, los días domingos. Domingo concha mamá y papá y sama con anchi, hijos. No es bueno trabajar todo el día. Cuando hay así emergencia, 1 o 2 horas, más no, hijos. ¿Hacen trabajo fuerte? No. Despacio quizás, hijos. Luego, hijos, si hay Santa Misa, hijo, en nuestro pueblo, a la Santa Misa. Si no hay, hijos, Santa Misa, usted, papá, reúnanse en la casa, coja mamá la Biblia, lean, hijos, la Biblia, papá, mamá explica algunos puntitos, lo que pueda, y ya está. Eso es descansar, hijos, los domingos, mamá, papá, ¿ya? Mamá Juliana, cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre, a tu madre. Honrarás a tu padre, a tu madre. Taita mamayita, yo paychanque. Guavacona, los niños, hijos. A papá, mamá no hay que contestar. Ya saben ustedes eso. Ayuda, respeto. Y los papás, hijos, ustedes los papás, tienen que educar a sus hijos cristianamente, su bautismo, como ahora hay su matrimonio, así, hijos, ¿ya? Esos hijos. Y cuando sean viejitos, ancianitos, hijos, no le abandonen a sus papás. Y cuando no haya papá, mamá, con la oración, con la Santa Misa. A ver, estamos cuarto mandamiento. Quinto mandamiento, hijos, a ver, ustedes, papá, primera fila, quinto mandamiento. La primera fila, quinto mandamiento, hijos, a ver. No matarás. No matarás, hijo. No dice Dios, no matarás. Y aquí papá un poco le explico. Matar a una persona es pecado, hijos. Ahora, nos matamos también solos. Se llama suicidio. Tomaron venota, se te pero lentamente, papá, mamá, morimos también con esto. Escuchen, ¿ya? Voy a decir mamá y papá. Yo mancho mamá y papá sin caruspa, cuando nos emborrachamos, hijos, cuando tomamos mucho licor, nos mareamos, nos emborrachamos, estamos matando, hijos, lentamente, poco a poco estamos matando, hijos. Si tomamos constantemente, hijo, chicos, a tomar mamá y tragota,
Tenemos, mamá, aquí adentro, sobre todo el hígado. El hígado es el que tiene la función para botar. Lo que no vale, lo expulsa. Fuera, fuera, fuera. Lo que vale, lo manda. Entonces, hay un momento en que ya no puede expulsar. Entonces el hígado se malogra y morimos, hijo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Se acuerda, hijo? Cirrosis. Ya no funciona el hígado. Ya matamos lentamente, hijos. ¿Por qué, hijos? Por tomar mucho. Y cuando tomamos, hijo, a ver, de vez en cuando, hijos, emborrachamos, también matamos, hijo. En la cabeza tenemos, hijo, tantas neuronas, millones, y mata las neuronas cuando nos emborrachamos. Hijos míos, hay que vencer, hijo, la borrachera. No es bueno, hijos míos. Yo en cada Santa Misa siempre les digo, hijos, cuando hay misa patronal, cuando es exceso, hace daño. Imagínate, mamá, papá, comemos 5 platos de pachamanca. El estómago no aguanta. Bien lo botamos. Ya. Hijos míos, no es bueno, papá. A veces yo invitan cerveza, una caja de cerveza, invitan y coche. No, hijos míos, no es correcto, hijos. A veces, papá, tantas cosas nos pasan con borrachera, hijos. ¿Por qué, hijos? Sanuya mamá y papá y tosocorochón, sanuchaya, amatomaspa. También no es bueno mucho bailar. Limitado está bien. Hijos míos, les aconsejo a todos, hijos, que es novios, hijo, don Hernán, mamá Elba, papá Leónidas, mamá Juliana, todos ustedes que están aquí presentes, hijos, no vayan ese camino, hijo. No es bueno, hijos míos, no. Una copita, quizás, pero más no, hijos. ¿Por qué, hijos? Porque nos hace daño a la salud, hijo. Ofendemos a papá Dios. Ofendemos a los demás. Sin caro pinche mamá y preocupado mamá y papá y nichi, mamá y nichi, hermano, preocupa conmigo. Mi hermano se emborracha, mi hermana se emborracha. Ahora, damos problema. Hijos míos, no es bueno, papá, mamá. Los que me escuchan, papá, no vayan por este camino, hijos. No vayan, hijos. No vayan. No es bueno, hijos. En quinto mandamiento también entra, hijos, el aborto. Después, hijos, ¿cómo es, hijo? Sexto mandamiento, hijos, a ver la segunda fila. Sexto mandamiento, a ver, hijos. No cometerás actos impuros. Que aman guacho chocanque. No cometerás actos impuros. Yo gancho me canche, jare y guarme. Y jare y guarme hay una atracción. Así nos ha hecho Dios, hijos. Hay una atracción. Cuyanacue. Pero ese cuyanacue a veces lo hacemos mal. A veces mamá y papá casado caspa remanchi que hachare la culata o soltero caspapas de la sexualidad, hablando, pensando o haciendo, viendo, podemos caer en ese pecado, hijos, en sexto mandamiento. Hay que luchar, hijos, también. Educar a los hijos. Los niños, varoncitos que duerman aparte, mujercitas aparte, desde más o menos ya tantias, ¿no? Y papá, mamá aparte. Así nos educaba antes, hijos. No decía así. Y así es, hijos. Cuidar, hijo, nuestro cuerpo. Las mujercitas, mamá, vístanse bien, hijos, elegante. Porque por los ojos entran, hijo, cosas buenas y malas también. A un
varón, hijo, entra esas cosas por los ojos. Miramos alguna cosa y tenemos lujuria dentro, ese pecado de lujuria tenemos todos, varón, mujer, y despierta. Cuidar, hijos míos, todo eso. No cometer actos impuros, ni guanchete, ¿ya? Cuando no se casan hijos, hacen relación, se llama fornicación. Cuando son casados hijos, hacen relación, no es pecado. Por eso tienen que casarse hijos santos, sagrados, esa relación dentro del matrimonio, hijos, ¿ya? Como este altar, decía un santo. Aquí se hace la misa, hijos. Como este altar, hijos, cuando es fornicación, ¿ya? Tercera fila, hijos. Séptimo mandamiento, a ver, hijos. Se han olvidado, ¿ven? Con que chingos. Séptimo mandamiento, hijo. No robarás. No robarás. Suacuy. Ya está. Taita Dios ni al papá más suacuicho. No coja, hijos míos, 10 centimitos, ni un caramelito, ni una frutita. No, hijos míos, no, bueno. Cuando encuentre papá, mamá celular, no escondan, devuelvan, hijos. Cualquier cosa, hijos. Cuando se presten alguna vez, préstame tío 10 soles, préstame mamá 100 soles, me están pidiendo para mi escuela, esto, devuelvan, hijos. No la hagan olvidar, todo eso, hijos. Y no compren cosas robadas. Dice, en ese lugar cuesta baratito, yo voy a ir a comprar, pero soy cómplice de robo. Esas cosas, hijos, ¿ya? No robarás. En la última fila, hijos, a ver, octavo mandamiento. Octavo mandamiento, hijos, a ver. No dirás falsos testimonios ni mentirás. Aman pita pas hasimanda tumpan quicho y amata yuya con quicho. A veces echamos la culpa a ellos. Nos gana. A mí también gana. Y no mentir, hijos, sinceros. Están conversando, hijos, te llaman, ¿dónde estás? Digan la verdad. O no digan, mejor me callo, ¿no? Pero ¿por qué decir, estoy en quechuas? Resulta que estoy en huancayo. Escuchamos, ¿sí, hijos, eso? Nechi, oyare con chico. A veces yo gallo de roganchipas. No es grave, pero es mentira. Nos acostumbramos a mentir así. Papá Hernán, mamá Elba, si alguna vez, don Hernán, llegaste tarde a la casa, te pregunta tu esposa, mamá Elba, ¿por qué llegó tarde? Es que estaba conversando con mi hermano. Resulta que hace otro sitio. Puede pasar. Sea sincero, hijo, sea sincera, hija. Sinceridad. La mentira, hijos míos, tiene patas cortas, dice así. Yuya cueva, chaquichama, corto chayas. Nos vamos a enterar. Cuando hay veracidad, cuando hay sinceridad, hay solución, hijos míos. Cualquier problema, cuando hay sinceridad, hay solución. Pero con mentira no. Siempre, hijos míos, sinceridad. Y mañana mi papá, que eso suave para ninguna, yo soy la verdad. Pito mamá y papá, el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, papá Leonidas? ¿Quién es el padre de la mentira? El Sataco. El demonio, hijos míos, es el padre de la mentira. Demonio, mamá y papá, con astucia le engañó a Adán y Eva. Con astucia. ¿No le ha dicho la verdad? ¿Qué le ha dicho a Eva? Cuando comen esa fruta, van a ser como Dios. Mentira, le engañó. ¿Están escuchando, hijos? Voy a decir a mi papá. El Satán con mamá, papá, el demonio es el padre de la mentira.
No hay que dar gusto al demonio, hijos míos. Ustedes, mamá, papá, sean siempre sinceros. Mamá, remacuich, papá, remacuich, negachachun, chiha premacuich. Amo yo ya con mis hijos, no es bueno. Bueno, estamos octavo. ¿Noveno mandamiento, hijos? La segunda fila, mamá, solita está estudiando. Segunda fila, a ver. ¿Alguna hijos, mamá? A ver, noveno mandamiento. No consentirás pensamientos de deseos impuros. En quechua dice así: Aman runapa hari walmenta munapa yanquecho. ¿Cancho mamá chay? Sí hay. Hari wal munapa yanquecho. Y Dios nos dice: no es bueno eso, hijos, no es bueno. Kanmi warmike, kanmi hariki, paillapa, manajocuanga. Último mandamiento, hijos, ustedes, papá. A ver, décimo mandamiento. A ver, papá, último mandamiento, hijos. Se han olvidado, Hongaron mechiple. Ya les recuerdo, ¿ya? No codiciará los bienes ajenos. Aman pita y maicanta, mona payanquicho. ¿Ya ves? Escuchen, papá, ¿qué dice aquí Jesús? Dice: si guardan mis mandamientos, eso que hemos un poquito repasado, hijos, permanecerán en mi amor. Si yo hago una cama chiquita, taquianquichi, pues ni taquianquichi. Hijos míos, es el camino que nos pide Jesús, hijos. Un día vamos a morir. Que en paz descanse don Vicente Sedano. Así mamá, papá, un día vamos a morir, hijos. Él murió, mamá, accidente. Ahora, ¿cómo moriremos nosotros, hijos? Imagínate, guañoso. Paijinacho, macho y aspacho, no sabemos, hijos, pero un día vamos a morir, hijos. ¿Y qué pasa, hijos? Y cuando morimos, mamá, papá, nuestra alma va a salir. A nuestra alma, Dios nos va a pedir cuentas de ese mandamiento. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cómo has amado a Dios? ¿Cómo has amado a tu prójimo? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tu vecino, vecina, el pueblo. ¿Cómo has amado? Prójimo. Chayman mamá y papá y cuasochi. Por eso, mamá, papá, les recuerdo a ustedes, hijos. ¿Por qué? Porque es importante. Muy bien, hijos. Vamos a continuar con la segunda parte de la Santa Misa. Se voy a confirmar, hijos, a los novios, después matrimonio. Los novios, aquecito, acompaña a mamá a los padrinos.
Don Hernán, Pamela, ustedes dicen, sí venimos libremente, ¿ya? Don Hernán se da la Peñalosa y Maelba Matamoros Contreras. Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser corazón libre voluntariamente, ¿no? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Toda la vida? Digo, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Los hijos? ¿A tener hijos lo que Dios quiera? Hijos míos, les digo a los más jóvenes, ustedes mamás, las mamás seguramente han tenido hijos y es jóvenes. Pero hoy en día hijos dicen, mucho ya, dicen las enfermeras y hermosas. Para que no tengas más hijos, debe estar pastillita, testiga. Bueno, sí, bueno, está bien. Hijos míos, les digo, ustedes papá, los esposos hijos, son instrumentos de Dios. Dios crea al hombre, Dios pone alma. Ustedes acá colaboran con la creación de Dios. Se llama co-creador, se llama co-creador del matrimonio, co-creador. Por eso nuestros amigos míos, es anticonceptivos. Lo que sí es correcto, digo, es planificación, pero natural, pero es planificación familiar. Pues esto, eso es pecado. Eso no es hacemos, ¿ya? Muy bien. Así pues, ya que decían contraer el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Hágame mano derecha, hijos, mano derecha. Ya. Ahora, don Hernán, dices, sí quiero, ya. Fuerte hablas, digo, ya. Sí quiero, vas a decir, ya. Don Hernán, ¿quiere recibir a Elba como esposa y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? ¿Me escuchamos? Más fuerte. Sí quiero. Sí, padre. Sí quiero, digo. Sí quiero. Sí quiero. Ya. Fuerte y bajo. Que te escuchen los demás. Elba quiere recibir a Hernán como esposo y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarle y respetarle todo lo de tu vida. Sí, padre. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Escuche, hijas. No me lo dice en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, siempre hijos míos, ¿ya? Ahora son jóvenes también. Pasan los años, hijos, viene enfermedad, es aquello. En todo, hijos, ¿ya? El Señor quiso nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no les separe el hombre. A ver, todos repetimos. Bendito sea Dios que los ha unido. Aleluya. Aleluya. Anillos, hijo. Anillos. Trae mamá aquí. Ahí está. Su mamá. Ahí está.
El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Digamos amén. Un poquito menos. ¿Cuál es mamá de? Ahí está su nombre. Su nombre está. Encima. Sí, adentro está. Ahí está, ¿no? Sí. Ya lo veo. 2020. No hay nombre. Sí tiene. Igual es que acá. No son diferentes. Casi. Una pequeñita diferencia no tiene padre. Sí, tiene diferencia. Cachita, ¿no? Pero pones ahí, hablando ya. Hablando. Espera. Fuerte al recibir, ¿no, verdad? Me dicen, Elba. Habla, Elba, habla. Recibe. Vas poner, dijo, este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Hernán, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Ya está. Papá, anillo. Hijos míos, los esposos casados siempre deben anillos. Es el signo externo de que no es soltero. A veces, hijos, hay tentación ahí. Arras, moneda. Bendice, Señor, estas arras que pone Hernán en manos de María. Derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Elba, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Diga, mamá, acepto. Esa palabra al final digo, vamos a compartir.
mío, mío. ¿Ya? Nos ponemos de pie, señores panchicos. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia de todo el mundo. Encomendemos especialmente a nuestros hermanos don Hernán, mamá Elba, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por los nuevos esposos, don Hernán y doña Elba, para que el Espíritu Santo lo llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestro hermano Hernán, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestra hermana Elba, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brillen en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia. Roguemos al Señor. Encomendamos también por nuestro hermano don Vicente Sedano, para que Dios perdone los pecados y lleve al cielo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor y la unidad, llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno por Jesús nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hijos. Paz de segunda parte de la Santa Misa. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Todos digamos, hijos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre. Y ahora que presentamos, Él será para nosotros vida y salvación. Todos digamos, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos digamos, el Señor recibe de tus manos el sacrificio para el avance de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y guarda con amor de Padre a quienes has unido en alianza sacramental. Por Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo necesario. Nos ponemos de pie, José, nos ponemos de pie. En verdad es justo necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, que con el yugo suave del amor, el vínculo indisoluble de la unidad, existe más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción, por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispuso a hacer de modo tan admirable, que al nacer llena la tierra, el renacer aumenta tu gracia, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todos repitan, hijos, santo,
Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de tu santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a hacer entrega a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos, hijos: Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos, hijos: Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Aquí está, hijos míos, el mismo Jesús que les ha unido a los esposos. Aquí está nuestro Creador, hijos míos, nuestro papá. Este es el sacramento de nuestra fe. Todos digamos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Vicente Sedano, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos perezcamos por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y proteger toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos digamos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz fraternalmente. Jaukaita Honakuchi, Yospachorin Kunajina. Cantamos Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Abrimos, ya está. Prestemos atención, atención hijos, atención. Estamos de pie estamos más. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora vamos a comulgar. Los que se han confesado, acérquense para comulgar. Primero los novios, después los demás. Los demás sentamos hijos, tienen que panchijos. El cuerpo de Cristo. ¿Alguien más no está preparado para comulgar? ¿Algunos amigos? No, no.
Amados mis hermanos hijos, hemos comulgado a Jesucristo. Chayman mami parlech mamá, después mamá conversa hijos. Uyaris mamá. Y hamkuna mamá papá, ya no pech hijos. Taitan gracia que quien tan pone muchasí con novia cuna, padre no cuna. Vivirlo bien, hijos míos, santo matemático, vivirlo bien. A veces mamá, papá, lo tristes, hijos míos, a veces hay tan chipercuchasquironchik, después mamá, fiesta. Mana idiota, chaina causach, a veces mamá, chaina cambia. No es bueno, hijos míos. Sanamente, hijos míos, una buena comidita, alguna musiquita, pero más allá, no, hijos míos. ¿Por qué? Porque, hijos míos, Jesucristo, ¿cómo nos manda, hijos? ¿Qué nos dice, hijos míos? Por eso es importante, hijos, vivirlo cada día, hijos. Usted, papá Hernán, mamá Elba, mamá Leones, mamá Julián, hijos, por este camino, hijos, de alegría, siempre con Dios, hijos, ¿ya? Agradezcamos a esos hijos. Repita, mamá, todos, mamá. Señor, gracias, perdón, ayúdame más. Señor, gracias, perdón, ayúdame más. Oremos, seres Panchamay, nos ponemos de pie, última oración, con Español. Vamos a terminar con esta oración. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para colocarla ante sí, esposa santa e inmaculada. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Digamos, hijos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Encomendamos, mamita Virgen María, nuestra Madre espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos a nuestro ángel de la guarda. Cada uno tenemos un ángel. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que tenga brazos de Jesús, José y María. Ave María Purísima, Ave María Purísima, siendo vida santísima. Ahora, hijo, acérquense, hijo, para firmar. Los cuatro por aquí. Cantamos, hijo, salve, salve. Salve, salve, cantaba María. ¿Quién más pura? Las estrellas
Con la colita, por favor. ¡Esa música, de una vez! Chicos, felicidades por los recién casaditos para... Mira todos los dándole el felicidades.
como se dice, las copitas, por favor. Pásenle su Arriba. copa, está haciendo bien. Las copitas. 5 más. Arriba, abajo, al centro y ahí. Salud. Seco volteado, seco volteado. Novios tienen que Novios, cruza entre las copas. Cruzadito los brazos. Ahí está, ahí tiene que ser. Qué riquito, ¿eh? Más, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Eso va a ser el relato, va a ser grabando. No vayas a ver
Aplastante, los botones aquí atrás es aplastante. Amigo, al costadito, por favor. Amigo.
farolas, sí. Hola. Eso sí, qué bonito. Muy buenas tardes. Vamos a dar la cordial bienvenida a los flamantes esposos, los recién casaditos, con bastante aprecio. Ahí están los flamantes esposos, el señor Hernán y la señora Elba. Bienvenidos a esta bonita localidad Alianza Andino. Aprovechando también las fotitos para el recuerdo. Con bastante aprecio el día de hoy vamos a saludar también a los padres del novio, me refiero a los papás de don Hernán. Vamos a saludar con bastante cariño al señor José Sedano Cuba y a la señora Criselda Peñalosa Pariona. También a los padres de la señora Elba, con cariño para don Alejandro Matamoros Paitán, señora Marcelina Contreras Quinto, con la bendición de Dios, uniendo dos corazones en un solo sentimiento el día de hoy. Felicidades, don Hernán y señora Elba, que Dios los bendiga. A ver, por favor, los recién casados, familiares, pueden estar aprovechando las fotitos. Fotitos para el recuerdo. Atrasito los señores padrinos. A ver, ¿dónde están los familiares? Aprovechen también las fotitos para el recuerdo, si se puede por ahí. La bienvenida a su mesa de honor a los recién casados. Señor Hernán Sedano y señora Elba Matamoros.
Hoy con la bendición de sus señores padres, contrayendo este bonito matrimonio. Y jurando ante Dios amor eterno en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Qué bonito, ahí están los padrinos también acompañando. A ver, pasamos por favor a la mesita de honor para poder dejar las flores que hoy han lucido en todo el trayecto de Quichuas y a esta ruta de la única tierra de Alianza Andina. Acompañan los señores padrinos a la mesa de honor. A ver, por favor, ¿pueden ubicarse para poder sacar una fotito para el recuerdo? Los adelantitos de la mesa antes que se sienten, por favor. ¿Cómo van a vender? Qué bonito, ahí están acomodándose ya. Y aprovechamos también, claro, la oportunidad de sacar las fotitos para el recuerdo. Un bailecito que quedará como recuerdo de este día inolvidable. A ver, los familiares, por favor, me acompañan con las palmas y si pueden, se ponen de pie para poder acompañar a los flamantes esposos. Los padrinos, por favor, los padrinos adelante, por favor, para poder bailar con los ahijados. Hacemos algo breve y vamos a invitar a los señores padrinos a hacer cambio a la parejita, por favor. Ahí están los padrinos de este bonito matrimonio, el señor Leonidas Cuba Benito, la señora Juliana. Ahí está la familia Guaranja de la Cruz, también respaldando a los padrinos. Ay, 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 qué bonito. Se van preparando a ver los papás de Hernán, papitos de Hernán. Y se van preparando también papitos de la señora Elba. A ver, vamos a invitar al señor José Serrano, a la señora Griselda Peñalosa, para poder hacer el respectivo cambio. A ver, por favor, si es que no están, vamos a acelerar. Invitamos también a don Alejandro Matamoros, a la señora Marcelina Contreras. Continuamos con los amigos de la Orquesta Sociedad Folclórica Perú, ¿correcto? Entran y salen así. A ver, pasamos por favor a hacer el respectivo cambio. Y aprovechen también las fotitos para el recuerdo. A ver, familiares que ya están listos, pueden pasar por favor a hacer el cambio. Pueden ser hermanos, hermanas de los recién casados,
de Hernán o de Elba. Dicen por favor los que están listos. Y por ahí me dicen que están todo en parejita, por favor, para no hacer la descoordinación. A ver, sigan pasando, por favor. Aprovechamos el momento y hagamos pues algo corto pero inolvidable de esta bonita celebración. A ver si hay más familiares, por favor, sigan pasando, sigan pasando. Haremos cambio a Hernán, también a Elba. Felicidades para los flamantes esposos en este día inolvidable. A ver, sigamos pasando, por favor, sigamos pasando. A ver, tenemos más familiares, por favor, pasen. A ver, por favor, las personitas que no van a ingresar a bailar, hay que dejar un poquito de espacio para que los familiares puedan apreciar el gran baile de la novia azul. A ver, tenemos más familiares que van a ingresar. Ya quedamos ahí. A ver si hay todavía algún familiar. Aprovechemos, ya creo que son los últimos. A ver, sigan cambiando, por favor, sigan cambiando. A ver, vamos invitando también a los familiares de Hernán, familiares de Elba también, que son varones, por favor, varones que todavía no se han casado, para que puedan pasar. Todavía hay familiares.
Sonidos Maita, si nos facilitas un inalámbrico más, por favor. Seguimos, por favor. Hay más familiares. Pasen, por favor. Yo voy a entrar, ya mi esposo está. A ver, por favor, sigan haciendo el cambio. A ver, creo que ya son los últimos, ¿verdad? Todavía hay familiares que van a ingresar. Aprovechen porque ya cortamos. Vamos a continuar con la ceremonia. A ver, todavía hay familiares. Qué bonito. Hay que compartir de este día inolvidable al lado de los flamantes esposos, los recién casados Hernán y Elba. Todavía hay familiares. Ya son los últimos, ¿verdad? Quedamos ahí, maestros de la orquesta, muchísimas gracias. Orquesta Sociedad Folclórica Perú. Bien, ahora sí, finalizamos. A ver, por favor, los flamantes esposos. Último bailecito. A ver, por favor, Hernán y Elba. Con esto finalizamos. Gracias a los amigos de TCT Perú. Después de cuántos años volviendo a lo que es la ceremonia. Ya habíamos colgado los micrófonos. Bonito, mil bendiciones para Hernán y Elba en este bonito día, en este grandioso día que contraen matrimonio. Diosito les derrame mucha bendición y hoy tenemos que brindar, obviamente que sí, vamos a brindar por la salud y la felicidad de los recién casaditos. Qué bonito también retornar a esta bonita tierra, Alianza Andino, desde hace cuántos años, Dios mío. Cuando todavía llevaba
siempre andaba fría, ¿no? Ay, ay, ay. Cuántos recuerdos. Qué bonito. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos de la Orquesta Sociedad Folclórica. A ver, por favor, si alguien le facilita una silla a Elba mientras va descansando, vamos a proseguir con lo que es el lanzamiento del buquet. A ver, por favor, vamos a invitar a todos los varones que todavía no se han casado. Claro que sí, qué bonito, ¿eh? Gracias a la orquesta. Ahí está la Orquesta Internacional Amanecer de América, la AAA, sí señor. A ver chicos, a ver, mueven. Mueven ese cuerpecito, calientan para que se lancen. Vamos. Y las mujeres se van preparando, nada que se salgan. Si no salen, lo llamamos nombre por nombre. ¿O no, Elvita? A ver, si no bailan, no hacemos la cuenta, ¿eh? Nos anochecemos y ahí les castigo de hambre. Ahora sí vamos a hacer la cuenta. Ahí está, ya se están animando los chicos, se están animando. Hacemos la cuenta. A la 1, a las 2. Vamos, Hernán. Y a las 3. Vuelta. A ver, me ayudan, por favor. Hacemos la cuenta. Ay. A la 1. A las 2. Y a las 3. Atentos, chicos, se ve. Ya no hay fuerza. Al aire tienen que ser, chicos, por favor. No se alejen mucho de Hernán, acérquense. Hernancito solo mira, no muerde, no peñizca, un chico tranquilo. Ahora un señor de su casa. Ahora sí, la tercera la vencida, chicos, vamos. A ver, por favor, ¿me ayudan a hacer la cuenta? Los amigos de TCT. ¡A la 1! Vamos, a la 1. A las 2. Y a las 3. Ay. Se queda, por favor, ¿cuál es el nombre? Giancarlo se queda a un costadito, junto con Hernán, claro, a un costadito, pero vamos a dar pase a la señora Elba. A ver, ahora sí vamos, Elvita. Vamos a invitar a todos los familiares de Elvita. A ver, las chicas, por favor. Chicas. A ver, chicas, no me hagan quedar mal. Mira que las mujeres somos... Ahí está. Ahí la primera soltera. Soltera, desesperada, angustiada y todo. Vamos. Ahora sí, por favor, ya está, mira, una señorita sin que le llaman, no es necesario. Ya, vamos, ya tenemos 3. A ver, por favor, por ahí más damitas. A ver, más señoritas. Las chicas solteras, a ver, solo hay 3. Ya vamos 3. ¿Alguien para mencionarle, Elba? A ver, por favor. Por favor, creo que vamos a mencionar nombre por nombre porque... A ver, por favor, pasa lista. A ver, cuñadas. En primer lugar, cuñadas, sobrinas. A ver, ¿dónde están las cuñadas? A ver, las cuñadas, Elba. Mayeli, Rosy, Mayelita, Rosy, Magdalena, A ver, Magdalena, por favor. Miriam, Matamoros. ¿Dónde está Miriam? Miriam, ¿qué estás esperando? Jenny, también. Jenny Matamoros. A ver, la familia Matamoros. Hay bastantes solteras en la familia Matamoros.
Rosy. Magdalena. Cuñadas, apúrense pues. A ver, por favor. Las cuñadas se están haciendo quedar mal a Hernán, ¿eh? A ver, chicas solteras de Andabambía. A ver, las chicas solteras, jovencitas solteras de Andabambía. Que acá ya no hay solteras, son casados. Ya, de segunda mano llama, de segunda mano. A ver, de segunda mano. A ver, las chicas de segunda. ¿Cómo es eso, Elvita? Las primas que recién se van a casar. Recién van a estrenar. A ver, Kelly. ¿Dónde está Kelly? Kelita, Marta. Por favor, pasen adelante. Con ella finalizamos, por favor. A ver, Kelly, Marta. Estamos esperándoles para poder continuar con el lanzamiento del buquet en este grandioso matrimonio. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, chicas, por favor, un poquito, júntense, no se alejen mucho de la señora Elba para poder continuar. A ver, nos acompañan los maestros de la orquesta Allá hay dos solteros. Sociedad Folclórica, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Con vestidos, si no con faldas arriba. Ay, vamos chicas, muévanse, muévanse. Hay que demostrar a los varones que nosotros sí. Que nosotros sí podemos y movemos bien el cuerpo. Una vueltecita. A ver chicas, una vueltecita, una vueltecita. Una vueltecita para ver cómo es. Mueve el material, mueve el material. Eso, eso. Y hacemos la cuenta. Las solteritas. Elvita, por favor, lo más alto que puedas vas a botar para que no se vaya al piso. Y hacemos la cuenta. Hacemos la cuenta. Nos vamos con la cuenta regresiva a la 1, 2 y a las 3. ¡Vamos, Elvita! Chicas, atentas, atentas. Puede ser en la segunda, puede ser en la tercera, pero de la tercera no se pasa. Chicas, atentas, atentas. ¿No? Para ganar el tiempo, para ganar el tiempo. Hacemos la cuenta. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! A ver, por favor. Ahora sí. Puede ser, ¿no? Puede ser el siguiente matrimonio. A ver, si me permiten, por favor. Permíteme, señorita, por favor, disculpa que te corte. Vamos a conocerla. ¿Quiénes son las personas que se van a casar el año que viene? Con el caballero, ¿su nombre? Giancarlos Guaranja Sedano. Giancarlitos, soltero, desesperado ya. Desesperado. Bien, aquí está otra desesperada. ¿Tu nombre? Rebeca Morán Ramírez. Ya sabías que ibas a ganar. Muy bien, chicos, por favor, a la orquesta vamos a pedir antes que ellos pues se conozcan. ¿Se conocen? Y por ahí me dicen que sí se conocen. Sí conocen. Ya son. Entonces será pues la próxima pareja. Por favor, a los chicos de la orquesta para su primer bailecito antes de que ellos se casen el próximo año. Hoy nos encontramos en la boda de Hernán y Elba y eso realmente es espectacular. Muchas gracias a los chicos de la orquesta. A ver, Hernancito, Elba, también aprovechamos. No hay que perder tiempo, hay que aprovechar. Porque este día no se vuelve a repetir. Inolvidable, todo queda para el recuerdo. Y qué bonito ver a tanta familia, de verdad, que se da cita pues para poder acompañar en este día inolvidable. No muchos llegan desde la ciudad incontrastable de Huancayo, desde la selva central, desde la capital Lima, para poder acompañar
en este día de matrimonio. Ay, 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 ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a los jóvenes que nos han acompañado en este gran lanzamiento. Ahora vamos a continuar. Bueno, primeramente agradecer a nuestro divino. En la segunda paso, muy buenas tardes, familiares en general y público, todo. Solo me quedan agradecer a todos ustedes. Muchas gracias. A ver si por ahí Elvita también quiere aprovechar. Adelante, Elvita, por favor, la gente está aquí escuchándote. Amigos, vecinos, familiares y vecinos también de mi pareja, las personas que viven acá en La Bandilla, yo le agradezco a todos de corazón. No tengo muchas palabras, ¿no?, para agradecerles a todos. También agradezco a mi familia. Que haga bendiciones. A la persona muy amada. Mil gracias a todos. Les invito que me acompañen hasta la última. No pierdan que estamos vivos todavía. Estamos con Dios. Hay que disfrutar todos. Quizás mañana o cualquier cosa nos puede pasar. Estamos libres. Pero creo que ya muchas palabras estoy hablando y les agradezco mucho. Hoy día bailen, gocen, ¿no? Y las artistas que vienen son de Limaya, a los registros de la Cruz, Chinita de Oro, Yo Mi Corazón y Rosel. Y ese sería todo. Muchas gracias. Qué bonito, fuerte las palmas. Fuerte las palmas, gracias Elvita, qué bonitas palabras, emocionada ella. Y quién no debe ver, como dice, no, tanta familia que viene desde muy lejos para poder compartir y acompañarle en ese día inolvidable en donde se jura amor eterno. Ahora sí, vamos a invitar a los padrinos, por favor, los padrinos, ahí está. Me refiero a los padrinos, al señor Leonidas Cuba Benito y a la señora Juliana Guaranja de la Cruz. Empezamos con el padrino, ¿correcto? Adelante, por favor. Bien, primeramente pido a Dios, la segunda que me están acompañando acá, el Centro Poblado Alianza Andino. Gracias, les agradezco mucho, muchos me conocen también, todos los paisanos, muchas gracias. Ahora vamos a pasar rico almuerzo, acompáñanos todos hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Gracias al señor padrino. Ahí está palabras el padrino Leonidas Cuba Benito, padrino de este bonito matrimonio. Enseguida vamos a escuchar las palabras de la señora madrina. Ahí está la señora Juliana Guaranja de la Cruz. Adelante, por favor, señora madrina. Primeramente, agradezco a Dios, a la segunda, a todo el público y en general muy buenas tardes.
acompañarnos hoy día tan especial para mis ahijadas, para mis ahijas. Hoy día está pasando su matrimonio. Gracias, quiero que me acompañen hasta último, familiares de ambos, de novio, de novia y de tanto padrino. Gracias, eso es todo, mi padre. Qué bonito. A ver, por favor, muchísimas gracias. Fuerte las palmas para la señora madrina. A ver, por favor, pásenme la voz si ya estamos listos para el brindis y luego pasar a lo que es el almuerzo. A ver, por favor, vamos a hacer brindis.